pues vamos a darle la palabra a la siguiente actividad, que es el conversatorio Informe sobre el impacto de la pandemia en los colectivos LGBT y estrategias post-COVID. Para moderar estará Leonardo Bastida Aguilar y participarán con nosotros Geraldina González de la Vega, Juan Carlos Mendoza, Iván Tagle, Giovanni Arturo Alvarado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Leonardo Bastida. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, al comité organizador de esta 20 Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a quienes participarán esta tarde en este conversatorio informe sobre el impacto de la pandemia en los colectivos LGBTI y estrategias post-COVID. Y para eso me permito presentar un poco a quienes estarán esta tarde pues contestando algunas preguntas que se han planteado desde el comité organizador, así como para contestar algunas de las interrogantes por parte del público usuario y que está presente pues, desde muy temprana hora, lo cual es muy gratificante en las redes sociales y en los canales de difusión de esta semana. Entonces, preséntonos en primer lugar a Geraldina González de la Vega Hernández, quien es desde 2008 presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, quien es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, quien es una maestría en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y luego magistra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Es especialista en Derechos Humanos, autora del libro Auroboros, Reflexiones en torno a lo constitucional, además de que, bueno, ha sido profesora en varias universidades del país y además de que, bueno, pues justamente tiene también mucha participación en medios de comunicación como pues Animal Político, Vivir México, entre otros. Muchas gracias, maestra Geraldina, y bienvenida. Por otro lado, me gustaría también presentarles a Iván Tagle, que él es fundador, defensor de derechos humanos y director general de YAG México, quien es entre 2015 y 2019 fue seleccionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en el programa de liderazgo de visitantes internacionales, además de representar a México en Alemania en el Foro Panorama de Derechos Humanos y su relación con la Cuarta T, además de que ha estado trabajando constantemente con la Fundación Heinrich Böll y bueno, que además es promotor de la iniciativa de ley contra las terapias de conversión y bueno, pues también ha realizado incidencia política en cuanto al reconocimiento de hijos de madres lesbianas en la Ciudad de México y con trabajo en temas de reproducción humana asistida sin discriminación. Además de que actualmente también pues continúa impulsando mucho esta iniciativa de ley que está en el Senado de la República para prohibir las terapias ECOSIG o de conversión a nivel federal. Gracias, Iván, por tu participación esta tarde. También por otro lado, pues comentar y dar la bienvenida al maestro doctor Juan Carlos Mendoza Pérez, que es licenciado en Biología, maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y también doctor en Ciencias en Salud Colectiva. Ha sido activista en materia de VIH desde hace muchos años, además de que ha colaborado por casi 20 años con distintas organizaciones de la sociedad civil en estos temas de VIH, diversidad sexual y salud. Y actualmente, bueno, es investigador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, donde justamente su principal línea de investigación es la salud de las poblaciones LGBT. Y por último, también me gustaría darle la bienvenida a Giovanni Alvarado, quien es estudiante de Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien es parte del Seminario de Antropología de la Sexualidad, Cuerpo y Género del maestro Abel Lozano, y que además justamente está elaborando su proyecto de tesis en torno al consumo de moda como una tecnología de género en jóvenes universitarios. Participa en el Observatorio Universitario para la Prevención y Atención de la Discriminación y la Violencia de Género en la propia Universidad Benemérita de Puebla, además de que, bueno, pues
participa constantemente en actividades en torno a los temas de violencias y diversidades. También bienvenidos, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Y bueno, pues sin más, la dinámica sería en esta ocasión que se irán leyendo algunas preguntas y pues esperando obtener su opinión al respecto. Estaremos trabajando alrededor de 6, 7 preguntas, entonces por lo tanto, pues que sus respuestas sean concretas para poder ir avanzando y sobre todo pues también poder al final tener una interacción con quienes están escuchándolas y viendo las sesiones. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, pues si no tiene ningún problema, podemos ir contestando conforme fueron también siendo presentados y presentados para el orden de las preguntas. Y bueno, pues la primera de ellas sería sobre cuál fue la situación específica que las personas de los colectivos LGBTI más han vivido durante los meses más críticos o las distintas olas de la pandemia. Maestra Geraldina, si comenzamos con usted, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Les saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradecemos mucho desde el COPRED, por supuesto, esta invitación. Y bueno, pues me da mucho gusto compartir la mesa con mis compañeros Juan Carlos, Giovanni y Iván, por supuesto. Seguramente vamos a compartir algunos datos porque hay algunos trabajos que hemos realizado de manera conjunta. Entonces voy a procurar quedarme con el que realizamos en COPRED de todos los grupos, para que tú puedas a lo mejor enfocarte en el otro, pero bueno, de todas maneras creo que los resultados son muy parecidos, ¿no? Y tienen que ver justo con esto que desde COPRED hemos estado llamando los impactos diferenciados. Desde marzo del año pasado, pues justo cuando se empezaron a implementar las medidas para hacer frente a la pandemia por COVID, pues desde el COPRED empezamos a visibilizar que las medidas que se estaban implementando pues no tenían los mismos efectos en todas las personas, ni sobre todo podían adoptarse por todas las personas, ¿no? El COPRED trabaja con grupos de atención prioritaria, que son grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la exclusión histórica social, por el impedimento del ejercicio de derechos de manera sistemática e histórica. Y en ese sentido, pues cuando se hablaba de medidas orientadas a quedarte en casa, pues nos quedaba claro que la casa no es un lugar seguro para muchas personas o que no todas las personas tenían una casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues empezamos a realizar esta investigación, esta documentación de las medidas, cómo estaban impactando y cómo la propia pandemia estaba impactando también a los grupos de atención prioritaria, porque también hay que decirlo, ¿no? Se nos dijo mucho que la pandemia es democrática y que la pandemia nos da igual a todos, pero no es lo mismo enfrentar COVID con privilegios, pues, con una casa, con una familia, con personas que se preocupan por ti, con dinero, con acceso a servicios de salud, que hacerlo sin todo ello, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso por un lado, y también el contacto con el propio virus, ¿no? Porque básicamente aquí la cuestión tiene que ver con que muchas personas pudimos quedarnos en casa, pudimos hacer nuestro trabajo desde casa, pero no todo el mundo pudo hacer esto, ¿no? Y entonces también estar visibilizando estos impactos diferenciados. Esa es la perspectiva con la que realizamos un informe que se llama Sí, impactos diferenciados por COVID-19, diálogos con organizaciones de la sociedad civil, en donde conversamos con varias organizaciones, con varias poblaciones, y en el capítulo específico de la comunidad y de las poblaciones LGBT, pues obtuvimos algunas respuestas, y ahorita, como ya nada más me queda un minuto, pues decir que básicamente nos preocuparon sobre todo dos aspectos. Uno que tiene que ver con las juventudes LGBTI, sus casas no son lugares seguros, y esto tiene que ver con los trabajos precarios a los que pueden acceder o con las condiciones de vivienda a las que pueden acceder, y eso implicó que muchas tuvieran que regresar con familias hostiles, con familias que no les aceptan, con familias que les agreden. Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con servicios de salud, sobre todo especializados, tanto para
personas trans como para quienes requieren el acceso a medicamentos por VIH. No estoy juntando el grupo de personas que viven con VIH con el grupo LGBTI, pero también es una realidad que muchas personas que forman parte de los grupos de riesgo de contraer y de vivir con VIH, pues son personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con otros hombres o personas trans. Entonces, en ese sentido es importante visibilizar esto. Y con esto cierro esta participación para después irles compartiendo un poquito más. Gracias, maestra Geraldina, y pues cedería en este caso la palabra a pues Iván Tagle, por favor. Pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Es un honor, privilegio también estar compartiendo mesa con compañeros, compañeras y personas que admiro, ¿no? Desde la academia hasta el servicio público. Y nada, agradecer este espacio precisamente para poder hablar de algo que creemos nosotros que es importante estar siempre poniendo ya en la mesa y de alguna manera cruzándolo con todas las líneas y ejes de acción, porque pues habrán más años, ¿no? Donde tenemos que estar viviendo y conviviendo con esta pandemia. Y por eso para nosotros era muy importante como organización ir sumando las voces de todas, todos en un ejercicio donde, por supuesto, vimos a un primer aparato de gobierno que era el COPRED, que estaba realizando algunos esfuerzos precisamente para estar viendo este tema. Nosotros decíamos, es importante tener datos en tanto a que si hubiéramos desde el H1N1 tal vez medido, hubiéramos explorado cómo estas medidas o políticas que se habían dado iba a impactar de manera diferenciada a toda la comunidad. Y hago énfasis en manera diferenciada porque, claro, cada una de las letras tiene necesidades muy específicas y problemáticas muy específicas a las que se ha enfrentado, ¿no? De manera muy general, comentarles que, bueno, nos reunimos con COPRED, precisamente diversas organizaciones entre Naciones Unidas, algunas academias internacionales, precisamente para medir en una primera ola, en un primer momento, el impacto diferenciado de la COVID-19. Tuvimos una gran respuesta por parte de la comunidad, arriba de 6,000 personas pudieron responder a este instrumento que fue realizado, por supuesto, de la mano con COPRED, ¿no? Con fundaciones como la Henrik Böll, con gobiernos de otros países que se han involucrado. Y bueno, comentarles, por ejemplo, que el 17.84% de las personas que respondieron a este instrumento comentó que había dejado su lugar donde llegó la pandemia, les impactó, y esto fue en el mes de marzo, ¿no? De eso, el 4.84 fue por violencia, denunciaban todas y todos ellos que salían de sus espacios por la violencia y discriminación que se vivía, y el 29.89%, por ejemplo, fue o por no haber tenido algún ingreso. Esto es algo muy importante porque de manera muy general en esta encuesta vimos que 7 de cada 10 personas LGBTI más que respondieron a este instrumento perdieron sus ingresos total o parcialmente, ¿no? Y entonces eso nos hace preguntarnos también un montón de situaciones, sobre todo con el acceso, por ejemplo, al trabajo de las personas trans. ¿Y cómo podemos borrar las barreras de desigualdad o estas brechas que se generan a partir de una pandemia si ni siquiera les estamos reconociendo la identidad de género, el acceso al reconocimiento a su identidad? Y entonces empiezan a cuestionar esas políticas. Y por supuesto que la pandemia lo que nos vino a dar es como esta luz y digamos como aviva la llama de la discriminación y violencia que ya vivíamos. Ahora más que nunca en una pandemia se vuelve importante el reconocimiento, por ejemplo, al derecho del matrimonio, sobre todo por el acceso al seguro social, ¿no? Y ahí los estados que aún faltan por garantizar a las personas LGBT, el Estado las pone en una situación de mayor complejidad respecto al acceso a su salud, ¿no? Y entonces estamos viendo estas pues hasta necropolíticas en los estados donde los gobiernos se deciden a rehusarse a firmar tal vez las leyes que han pasado desde los congresos, sobre todo en cuestión de acceso al reconocimiento. Esos son algunos de los puntos que, como ven, bueno, pues tenemos muy poco tiempo para poder estar hablando en tantas cosas, pero vaya,
el problema es complejo. La pandemia lo que ha venido a hacer creo que ha sido resaltar todas estas cuestiones de desigualdad que hemos vivido y que hoy más que nada es necesario estarlas combatiendo y tener este tipo de diálogos para saber pues por dónde ir exigiendo para que no se repitan este tipo de, como bien lo decía Geraldina, ¿no? Política de alguna manera con un resultado en la discriminación indirecta, ¿no? Gracias, Iván. Efectivamente, hay mucho de qué abordar y podríamos estar toda la tarde y creo que no terminaríamos por todo lo que se ha visibilizado en estos últimos año y medio. Y bueno, pues al respecto también, pues el doctor Juan Carlos Mendoza, que también ha sido otra de las personas que ha estado monitoreando esta situación a nivel de salud. Por favor, doctor. No se escucha, Juan Carlos. Perdón, me preocupé mucho por tener apagado el micrófono y cuando me toca no lo prendo. Bueno, les voy a platicar rápidamente algunos resultados de la encuesta mexicana de vivencias LGBT ante la COVID-19. Voy a irlo seccionando dependiendo las preguntas. Y para esta pregunta, ¿cuál fue la situación específica de las personas LGBT ante la COVID? Quisiera hablar de algunas preguntas que hicimos en torno a la situación general, que probablemente no tiene que ver específicamente con la población LGBT, sino que cualquier persona la vivió. Sin embargo, algunos resultados pueden ser diferenciados con la población general. Creo que la afectación laboral fue algo generalizado. Al menos aquí el porcentaje fue de 11.5 quien tuvo una afectación laboral. Este resultado es importante en términos de el siguiente, perdón, que tiene que ver con haber regresado a vivir con la familia. 7.3% mencionó haber regresado con la familia, sobre todo cuando discutíamos que en las investigaciones previas a la COVID hemos encontrado que la familia justo es un lugar donde se vive y se experimenta la discriminación, principalmente en México. El 6.7% tuvo que suspender sus estudios y o su trabajo. 60% trabajó y estudió desde casa, y esto si lo vamos ligando con aquellas personas que tienen que regresar a su casa, aquellas personas que viven discriminación en su casa, estar en la casa pudo haber implicado una situación pues de hostilidad, de estrés, mayor carga, sumado al contexto de la COVID. El 26% tuvo afectaciones al disminuir su ingreso económico y el 36% pertenecía a un grupo de riesgo para la COVID. Si esto lo hablamos de cuál es la vinculación directa de la parte física con el riesgo de presentar COVID, y recordemos un poco los riesgos de presentar COVID, puede ser por edad, por enfermedades crónico-degenerativas principalmente, sobrepeso, obesidad. Y otro resultado que se vincula a esta pregunta es que el 59% reportó que la pandemia le había afectado mucho o severamente en su vida. Esto es una pregunta muy general, sin embargo, es para considerar. Algunas personas tenían miedo de adquirir la infección, muchas personas tenían desconocimiento y esto pues les generaba incomodidad. 83% reportó incomodidad al estar con sus familiares durante el aislamiento social, y si recuerdan, al menos 7.3% tuvo que regresar con su familia, o el 60% trabajaba desde casa. Entonces, esto es muy interesante cuando vamos hilando estos resultados. El 91% sintió un aislamiento de sus amigos o amigas LGBT. Esto es importante, ¿por qué? Porque para muchas personas LGBT, nuestros pares son parte de nuestro apoyo social. Al disminuir el apoyo social, disminuye la posibilidad de hacer frente a adversidades en torno a las problemáticas que enfrentan las personas LGBT, por ejemplo, la discriminación. ¿Qué pasaría si tú eres discriminado en el contexto de COVID y no tienes este apoyo para poder hacer frente a estas adversidades? Entonces, ese es un breve panorama que
presentan las personas LGBT que respondieron a esta encuesta, y creo que puede ser un panorama o una fotografía que podría mostrarnos una realidad generalizada. Digo, no es una encuesta probabilística, pero sí nos da una aproximación de lo que pudieron vivir personas LGBT ante este contexto. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos también este estudio que ha estado realizando y que pues justamente nos va mostrando parte de lo que estamos hablando a lo largo de esta tarde en este conversatorio, pues ya con la frialdad también de los números a veces, pero que es muy necesaria para podernos dar un panorama sobre la situación. Y al respecto, pues me gustaría, Giovanni, que por favor, pues nos dieras tu comentario al respecto, desde esta perspectiva que tú trabajas, desde la perspectiva más cuantitativa, la perspectiva de la antropología, pues también es muy importante conocer la percepción que existe al respecto. Entonces, por favor, Giovanni. Sí, claro. Sí, justamente pues esta perspectiva de ir más como a lo cual y desde la antropología nos da como un panorama bastante rico que se complementa mucho con los datos cuantitativos que ya nos han venido mostrando mis compañeros, sobre todo en el caso del doctor Juan Carlos. También tuve la oportunidad de leer este trabajo que él está realizando y conjuntándolo con la perspectiva más cualitativa e histórica, pues creo que de entrada dar cuenta, como ya lo hemos venido discutiendo, que todas estas desigualdades, toda esta acumulación de desventajas, pues de manera sistemática es histórica. En ese sentido, pues todas las personas sexodiversas, pues ya venimos con todas estas desventajas arrastrándolas desde antes de la pandemia. Entonces, hablando de estas situaciones específicas que nos trajo la contingencia sanitaria, pues no fue más que visibilizarlas, no fue más que resaltarlas aún más, porque ya estaban ahí. Muchas veces se dice que antes estábamos más estables. No, nunca hemos estado estables, nunca hemos tenido estabilidad, porque la discriminación, porque la desigualdad ha sido una constante. Sí, en todos los estudios que se han hecho, una de las cosas que creo que más salen a la luz y que son relevantes es la idea de que ni siquiera en nuestra propia casa o con nuestra propia familia estamos a salvo. Y eso es algo que, al menos desde mi experiencia, afortunadamente no lo he tenido que vivir, pero sí desde la experiencia de otras personas cercanas. Un poco creo que también como lo apunta el doctor Juan Carlos en el estudio que realizó, muchas de las problemáticas que hay con la familia está en torno a sentirse no solamente inseguro, sino inclusive incómodo, en tanto que no puedes, por decirlo así, salir del closet, pero creo que históricamente tampoco hemos podido salir meramente del closet, siempre estamos en este juego de estar adentro y afuera, precisamente por la discriminación que hay. Entonces creo que para ser sintético y no estar repitiendo parte de la información que ya se ha dado, es decir que pues las problemáticas ahí han estado, la discriminación, la desigualdad ha estado, pero lo que hizo la pandemia pues fue impulsarlas aún más, potenciarlas aún más de lo que ya estaban. Si había precariedad, pues ahora ha aumentado muchísimo más. Gracias, Giovanni. Bueno, pues cerramos la primera ronda de preguntas. Me parece que pues la segunda pregunta giraba en torno a las problemáticas que se agudizaron ante la presencia de la pandemia, pero me parece que ya han pues, expuesto bastante en esta primera participación al respecto. Y en este caso, pues me gustaría sentarnos en la siguiente pregunta. Y en esta pregunta concreta es, ¿existe una relación entre la contingencia por COVID-19 y el aumento de discriminación, violencia, crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+, pues motivado por el encierro, la convivencia con las familias? No sé si pudiéramos comenzar en esta ocasión contigo, Iván, por favor.
Sí, bueno, pues me parece que algo importante que decir es que la violencia y la discriminación ahí ha estado, está presente, se convive con ella, ¿no? Por supuesto que nuevamente las políticas, las acciones que se determinan a partir de una pandemia, justo mantienen o exacerban algunos espacios de violencia, específicamente, por ejemplo, con las juventudes diversas, ¿no? En este sentido, desde la organización estuvimos mapeando como jóvenes que estaban, por ejemplo, viviendo fuera de sus estados, que estaban estudiando en las universidades acá, tienen que regresar a sus hogares, ¿no? En un hogar donde pues regresan al closet, ¿no? Y entonces empiezan a tener toda esta cuestión de cuarentena y por supuesto eso impacta en su salud mental, ¿no? En su autoestima. Muchos de ellos y ellas decidían o preferían enfrentarse a un enemigo invisible en las calles, ¿no? Encontrando justamente el refugio del hogar en esas calles y pues lo hemos visto como diversas iniciativas ciudadanas se han dado pie y han dado paso a abrir refugios precisamente porque existió un número importante de personas que vieron la calle como este espacio más seguro, incluso que el de su propio hogar, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas nos enfrenta a estas violencias y discriminaciones latentes. También rápidamente compartirles, por ejemplo, en cuestión justo de lo que comentas, cuestiones de discriminación. La encuesta que nosotros realizamos nos está hablando justo que el 28.25 reveló su orientación sexual durante la pandemia, ¿no? Y de ese número, de estas personas, el 40% nos menciona que tuvo reacciones negativas como rechazo o intentos de convencerles de lo contrario. Esto es muy importante porque también estuvimos viendo cómo las terapias de conversión ahora también se daban a través de las plataformas virtuales, ¿no? Y ahí nos hace también irnos preguntando y cuestionando qué tipo de regulaciones se tienen que tener, sobre todo en los estados que ya están prohibidas este tipo de prácticas clínicas. Y entonces, cómo la era digital ha puesto ya este nuevo reto y entonces, cómo desde los gobiernos vamos a estar respondiendo o qué acciones se van a estar haciendo, ¿no? Por supuesto que 60% hubo reacciones de aceptación, pero es importante este 40%, ¿no? Es muy alto. Y observamos, por supuesto, que los porcentajes más bajos siempre están en el tema de las mujeres trans, ¿no? Esto es algo muy, 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 muy importante que hay que comentarlo. Una cuestión ahí que también es importante plantear es el acceso a los tratamientos hormonales de las personas trans, que de repente hay una política o se cierra las farmacias, ¿no? Y entonces Clínica Condesa puede tener como una oportunidad ahí en tanto a que puedan hacer un arreglo con el IMSS para que las personas trans no tengan que renunciar a un derecho del IMSS para poder acceder a un tratamiento hormonal, por ejemplo, en el caso de una clínica Condesa, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que nosotros hemos visto y bueno, les comparto a ustedes cómo está esta parte para que abonen. Pues muchas gracias, Iván. No sé, me gustaría también para darle respuesta a esta pregunta, si pudiéramos contar con tu participación, Giovanni, por favor. Sí, claro. Pues yo creo que indudablemente hay una relación por la contingencia de la COVID y pues el aumento de discriminación y violencia, crímenes de odio respecto a la población LGBT. Recientemente estuve participando en un proyecto sobre trabajo sexual aquí en Puebla con la Secretaría Sustantiva de la Paridad de Género del municipio y en general estuvimos trabajando en su mayoría con mujeres trans. Y pues si ya de por sí vivían toda esta violencia y discriminación sistemática por parte de los policías, por parte del mismo juzgado calificador, pues al momento de la pandemia, pese a que los retenes, pese a que las detenciones han disminuido, no por buena ondas, sino precisamente porque al menos aquí en el municipio, pues algo que les preocupa precisamente es esta cuestión del distanciamiento social y entonces por eso es que han reducido
pues todas estas detenciones arbitrarias. No obstante, lo que trajo la pandemia consigo para el caso en específico de las trabajadoras sexuales trans, pues es totalmente dinámicas aún mayores de precariedad en su trabajo. En el hecho de que creo que igual lo apuntan en el informe de COPRED, pues han disminuido bastante sus ingresos. Y eso pues ha sido bastante problemático para ellas, en tanto no tienen, o la mayoría no tienen como otro ingreso más, o lo que han tenido que hacer es acceder a otros espacios o tratar de acceder, pero mucho de lo que apuntaban las trabajadoras sexuales trans es pues que la discriminación ahí sigue. Y si tratan como de solventar sus gastos económicos con algún otro trabajo, inmediatamente son segregadas, son discriminadas. La discriminación empieza con el hecho de que no reconocen su identidad de género en algunos otros trabajos y les exigen inmediatamente nombrarse como varones cuando pues no lo son. También otro de los problemas que ha traído, que yo creo que sí es bastante directo una relación, es esta construcción como de un cuerpo enemigo. Si ya de por sí la pandemia nos trajo en general a todos ese miedo al otro, ese miedo al otro infectado, ahora sumándolo con la idea de lo extraño o de lo anómalo que se llega a construir respecto a estos discursos pues moralistas e higienistas hacia las personas LGBT, pues la discriminación indudablemente ha aumentado. Gracias, Giovanni. Y pues ahora sí, por favor, maestra Geraldina, si nos comparte su opinión al respecto. Claro que sí, Leonardo, gracias. Sí, bueno, además de lo que ya han abonado mis compañeros, pues a mí me gustaría también decir que la pandemia lo que ha hecho es abrir las brechas de desigualdad, ¿no? Porque no solamente golpea, por así decirlo, en un área específica, o sea, los jóvenes o las jóvenes, les jóvenes regresan a sus casas porque no tienen acceso generalmente a viviendas, porque no tienen, porque son discriminadas y porque existen estereotipos, pero además también porque no tienen, no suelen tener acceso a trabajos dignos, por lo tanto, trabajan en trabajos precarios, en empleos informales. Y eso también implica que no se tenga acceso a la seguridad social. Al no tener acceso a la seguridad social, entonces la atención médica, por ejemplo, en estos casos se encarece. En fin, o sea, es como una bola de nieve, digamos, que se va involucrando en todos los ámbitos de la vida. Entonces, y esto ya existía, ¿no? Como decía Iván, la pandemia vino a quitar de repente la venda a los ojos a muchas personas y en muchos ámbitos de la vida, porque pues ya llevamos muchos años, todos los que estamos aquí, pues insistiendo en las cuestiones relacionadas con la discriminación, con la exclusión, con las violencias, y pues ahora más que nunca lo estamos viendo. Acabamos de levantar la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, se levantó los primeros días de agosto. Estamos trabajando con los datos ahorita, pero les voy a compartir uno porque me parece muy importante. El 37.9% de las personas encuestadas consideró que la población o las personas LGBTIQ viven mayores dificultades que las que han enfrentado normalmente. O sea, estamos hablando de cerca del 40% de las personas que respondieron que se están dando cuenta de esto. Y como decían mis compañeros, esto no es nuevo, ¿no? Y por otro lado, también algo que decía Giovanni, que yo también quería destacar, cómo el ser una mujer lesbiana, por ejemplo, o una persona LGBT racializada, o ser una persona LGBT que te dedicas a un trabajo en específico que sea estigmatizado, te pega doblemente, pues, ¿no? Entonces, tenemos también, por ejemplo, dificultades de familias lesbomaternales, en donde sabemos que las mujeres son la población, el grupo de población, somos la mitad de la población de la Ciudad de México y de la ciudad y del país, pero cómo las mujeres hemos visto, digamos, impactada nuestra presencia en el empleo de manera mucho más grave por la misma razón de la discriminación, de las brechas de desigualdad que existen en el ámbito laboral. Y esto ha pegado de manera mucho más grave a las familias lesbomaternales, ¿no? Porque se han quedado muchas sin trabajo, porque se les han reducido
los salarios y porque pues además tenemos toda la cuestión de los cuidados, ¿no? De los hijos, de las hijas que se quedan en casa y que una ya no puede atender directamente el empleo, ¿no? Sin estar atendiendo a los hijos. Entonces, en este sentido, pues también estas brechas pegan doble. Y también el tema del racismo, ¿no? Cómo la criminalización hacia las personas, sobre todo por un perfilamiento racial, se exacerba sobre todo cuando estamos hablando además de personas que pertenecen a la diversidad. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos criminalización y falta de atención para garantizar el acceso a la justicia. También los estereotipos, por ejemplo, en temas de violencia familiar, de violencia entre parejas, esos han pegado bastante fuerte y eso también es uno de los datos que tenemos. Y finalmente termino esta intervención comentándoles que estamos dándole seguimiento también a este informe de impactos diferenciados. Estamos por publicar el informe de seguimiento de ese informe que publicamos en agosto del año pasado. Y lamentablemente de las 43 organizaciones que nos hicieron favor de contestar este documento, 9 son organizaciones que se dedican al tema LGBT. Lamentablemente, casi el 50% ha manifestado que existe un retroceso en el acceso a servicios públicos. Y esto tiene que ver con que se han cerrado muchas puertas, ¿no? El acceso a la justicia, el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, que ya mencionaba yo al principio de la intervención, falta de acceso a la salud, digamos, para tratamientos o para consultas en general, lo que ya comentaba también Iván y Giovanni, relacionado, por ejemplo, con tratamientos hormonales o antirretrovirales, y por supuesto cerrar diciendo, no lo iba a decir, pero lo quiero recalcar lo que dijo Giovanni, el tema de las trabajadoras sexuales trans, ¿no? El impacto ha sido muy grave y muy fuerte, y sobre todo las trabajadoras sexuales trans mayores de edad, las mayores de 60 años. Ahí encontramos un impacto severísimo por parte de la pandemia y por la inexistencia de medidas específicas, porque si bien se han implementado medidas por parte de los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia, sobre todo desde tipo económico, no han habido estrategias diferenciadas y estrategias puntuales para determinados grupos que están en una situación de verdadera y extrema precariedad. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, pues, doctor Juan Carlos, por favor. Con relación a si existe una vinculación de la COVID con las personas LGBT, curiosamente, yo creo que lo interesante de esto, de que se hayan hecho diversos estudios de distintas perspectivas, nos ayuda a poder entender la diversidad dentro de la diversidad sexual. Curiosamente, en el estudio que nosotros realizamos, el reporte de discriminación es bajo, entre comillas. Con esto no quisiera que se malinterpretara que aunque sea bajo no importa, pero en comparación de otros estudios que han tenido porcentajes más altos, es curioso. Y esto también tiene que entenderse desde la perspectiva del muestreo, de la forma en que se recabaron los datos, etc. Al menos en nuestra muestra fue de 13% quienes reportaron haber sido discriminados o discriminadas en el contexto de la COVID por motivos de la orientación sexual o la identidad de género. De este 13%, el 52% reportó que la principal agresión fue la agresión verbal. Esto lo hemos estado estudiando ya en algunos estudios anteriormente, donde hemos visto una reconfiguración de la violencia, al menos en este tipo de poblaciones, que son poblaciones de escolaridades altas, niveles socioeconómicos medios, donde vemos que la agresión directa ha disminuido, pero eso no implica que ya no se agrede, sino ahora lo que vemos mayor reporte son las violencias sutiles, aquellas formas menos tan visibles, menos directas, sin embargo, se siguen presentando y tienen impacto en las personas. ¿Quiénes fueron las personas o las fuentes de donde se recibió la discriminación principalmente? La familia, como ya lo sospechábamos y como se ha venido reportando desde investigaciones previas, los amigos, las amigas, curiosamente, a pesar de que no había contacto presencial con estos, es curioso que
aún virtualmente te sigan discriminando. Y algo que llama la atención o que discutíamos bastante son los servicios de salud, sobre todo en un contexto pandémico donde los servicios de salud han sido ya etiquetados como los héroes de la pandemia. Pues creo que es como un poco criticable cómo en este contexto de lo heroico, pues siguen discriminando por orientación sexual o identidad de género. Entonces, le digo un poco de sarcasmo porque ni el contexto pandémico les ablandó el corazón. Y esto tiene repercusiones. Tenemos que hablar que la vivencia de discriminación repercute, y una de las principales repercusiones que tiene la vivencia de discriminación y violencia es en la salud mental. Por ejemplo, yo omitiría el primer resultado porque tiene que ver con otro tema, pero el 32% se sentía de muy a extremadamente sofocados o sofocadas por el hecho de no poder expresar su identidad LGBT ante su familia. Bueno, vemos que si tú estás recibiendo agresiones verbales, violencia o discriminación, obviamente vas a evitar dar motivos para tener este tipo de experiencias. Entonces, eso implica sentirse sofocado, sofocada, y además hubo un reporte de 22% de ideación suicida durante el contexto de pandemia. Ojo, porque cuando se pregunta ideación suicida, algunas investigaciones lo preguntan alguna vez en la vida, nosotros lo preguntamos en el contexto de pandemia. 22% reportó ideación suicida y 4.6% reportó intento suicida. Entonces, de pronto no podríamos explicar causalidad en términos de A origina B, pero esto nos da una aproximación de cuál es el panorama que se está viviendo en el contexto de ser una persona LGBT durante la pandemia. Entonces, no son cifras bajas, son cifras altas en comparación con reportes generales previos a la pandemia. Entonces, sí creo, a pesar de que tendríamos que hacer un análisis que nos permitieran conocer alguna vinculación o relación, sí creo que hay un efecto de el hecho de ser una persona LGBT, el hecho de experimentar discriminación, sumado a todos los efectos adversos, la preocupación por la pandemia. Entonces, creo que tenemos bastante chamba para seguir analizando y profundizando y poder dar mayor explicación a este tipo de situaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, cifras muy reveladoras y que tal vez todavía podrían incluso tener algún subregistro, ¿no? Como suele ocurrir en los casos de poblaciones LGBTIQ+. Y bueno, la siguiente pregunta voy a fusionar las dos que se habían planteado originalmente, porque al final del día ustedes ya han compartido diagnósticos e investigaciones que han estado realizando a lo largo de estos meses. A lo mejor si después nos pudieran compartir los links donde se podrían leer y consultar sus investigaciones ya completas, creo que sería algo muy agradecido por todas y todos quienes andan siguiendo este conversatorio. Y a partir justo de estos diagnósticos, investigaciones que han estado ustedes compartiendo en diferentes espacios a lo largo de estos meses, ¿consideran que a partir de ellos se han podido generar alguna programa o política referente a, pues justamente a las poblaciones LGBTIQ+ en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo? No sé si ustedes tengan conocimiento, si ha habido algunos diálogos ya con autoridades al respecto. Entonces, pues a mí me gustaría saber eso, y no sé si pudiéramos comenzar con la maestra Geraldina, por favor. Gracias, Leonardo. Pues en realidad, así una estrategia específica que se haya implementado, han habido algunas, sobre todo por parte de la Civiso. Por ejemplo, hace un momento hablaba yo de las trabajadoras sexuales, sobre todo mayores. Se han implementado comedores, por ejemplo, para el acceso a alimentos calientes, sobre todo en las zonas donde trabajan. En ese sentido, también hemos tenido conocimiento de algunos apoyos económicos por parte de ciertas alcaldías
supe que Azcapotzalco tuvo una implementación de apoyos, y bueno, por parte del gobierno de la Ciudad de México también en el caso de trabajadores sexuales, no eran trabajadores sexuales trans específicamente, por lo que es un poco más sobreinclusiva la respuesta, pero abarcó a muchas trabajadoras sexuales trans que eran quienes más lo necesitaban, unos apoyos económicos que se dieron muy al principio de la pandemia. En ese sentido, bueno, pues también creo que de parte de la Civiso, la implementación de algunas medidas específicas a través de las mesas que se realizan en la RIATS, pero creo, y debo ser sincera, seguimos debiendo, ¿no? Seguimos debiendo muchas medidas. Creo que una medida que a mí me parece que se tendría que haber tomado y que seguimos debiendo es un albergue. Lo vimos desde el principio, lo platicamos con Iván, la inexistencia de espacios específicos para juventudes LGBT sobre todo. Y afortunadamente existieron esfuerzos como Casa Frida, o como la casa Paola Buenrostro, pero que la verdad es que todavía dejan mucho, o sea, pues la verdad es que todavía o sea, quedamos a deber, ¿no? En ese sentido. Las lunas también han sido utilizadas, los centros de justicia para las mujeres, sobre todo para mujeres lesbianas, pero me parece que sí tenemos una falta ahí. Ahora, algo que es importante mencionar y que fue votado el año pasado, publicado, y que ha pasado también en otros 2 o 3 estados en estos últimos meses, es la penalización de las terapias de conversión o de los ECOSIGs. Si bien no está ligada directamente a la pandemia, creo que fue una ocasión importante para que desde el gobierno de la Ciudad de México se dijera de manera clara que eso es un delito, que eso es un fraude y que eso está sancionado por la ley penal con cárcel. Entonces, a mí me parece que ese fue un mensaje muy importante que, insisto, si bien no estuvo ligado directamente con la pandemia, pero ya hemos hablado, quienes hemos participado aquí, de cómo los hogares se volvieron espacios violentos, sobre todo para las juventudes, y cómo son los padres o madres quienes estaban llevando y están llevando a sus hijos a este tipo de terapias, a este tipo de espacios, y digo terapias entre comillas, porque son fraudes, son delitos, son prácticas criminales, ¿no? Yo mencionaría esas, pero insisto, desafortunadamente no tenemos datos ni por parte de COPRED ni por parte de las organizaciones con las que trabajamos de más medidas específicas. Se han implementado medidas en general, pero medidas específicas que resuelvan las problemáticas especiales que se han dado por la COVID, no tengo nota. Muchísimas gracias, maestra. Doctor Juan Carlos, por favor. Ay, yo ahí sí te voy a quedar a deber ese dato porque, bueno, yo más bien tengo una crítica un poco a esto, porque yo diría que en forma generalizada en México no existe no existen políticas y desarrollos. Digo, si salimos fuera de nuestra burbuja de la Ciudad de México, porque, bueno, habría que entenderse que en el resto del país pensaría que incluso pocas veces se hace justo esta reflexión más allá de las esferas de la sociedad civil, que son las que han tenido como estas discusiones, pero yo pensaría que el gobierno de los demás estados de la República ni siquiera han reflexionado sobre las adversidades que pueden enfrentar las personas LGBT, y por lo tanto me atrevería, a ojo de buen cubero, a decir que no hay políticas porque pues de 32 estados que somos, solamente uno ha tenido políticas abiertamente, y que es la Ciudad de México, y que tiene toda una historia de trabajo para realizarlo, y que es parte de su agenda. En el resto de las entidades existe una ausencia de una respuesta estatal, sobre todo en algunos temas que nosotros indagamos que son de particular interés, por ejemplo, en el tema de salud sexual. Se suspendieron pruebas de VIH, se suspendieron pruebas de infecciones de transmisión sexual, se suspendió la dotación, la provisión de condones, lubricantes. Pareciera ser que la salud sexual se desapareció durante el contexto de la pandemia. Y yo sé que también temas de cáncer y otras enfermedades, pero nuevamente por interés particular, pues
me dedico más a estos temas y es donde nosotros lo tenemos documentado. Personas con VIH experimentaron el no surtimiento de su receta, etcétera. Entonces, creo que si bien es cierto, no fue parte de una política, estos servicios se han ido normalizando, entre comillas, no por una respuesta sugerida, sino porque los casos de COVID han disminuido, por lo tanto la reconversión de hospitales ha ido, nuevamente se volvieron a sus actividades cotidianas, pero yo criticaría que realmente no fue por una apuesta para solventar las problemáticas, sino fue por el cauce de la historia natural de la pandemia, más que como una respuesta asociada a resolver las problemáticas de las personas LGBT. Entonces creo que ya para terminar y cerrar, no ha habido una respuesta adecuada, no ha habido una respuesta generalizada, y que creo quienes han respondido ha sido la sociedad civil más que el Estado. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Giovanni, por favor. Sí, pues yo secundo las voces de todos los compañeros, compañeras que están hablando, que están exponiendo, pues la ineficiencia por parte de la administración pública para generar políticas hacia la población LGBT. Me parece que sí son nulas. También me parece que hay una suerte de centralización de todas estas políticas. También mucho tiene que ver, como ya lo expuso ahorita el doctor Juan Carlos, con que pues ha sido la Ciudad de México quien ha tratado de llevar un poco esto, ¿no? Y el resto de las entidades federativas, pues nulo, ¿no? Al menos en el caso específico de Puebla, que es el que a mí me acontece. De entrada podemos hablar que Puebla en 2017, de acuerdo a las estadísticas de la ENADIS, pues fue la entidad federativa más discriminatoria. Ese ya es un panorama a contemplar en Puebla. Puebla es un estado discriminatorio a más no poder, conservador, no solamente desde la misma sociedad, sino también desde cómo maneja las políticas públicas el Estado. Y más ahora específicamente en el municipio con la reinserción de, pues, cierto partido político bastante conservador que está trayendo bastantes problemas en torno a, pues, algunos programas que se estaban echando a andar, pues de momento pararon. Una vez que se empezó a hacer este cambio administrativo, pues qué talleres de educación sexual, por ejemplo, pues de momento desaparecieron, o más bien dejaron de estar ahí. Me parece que lo que ha pasado también ahí, pues es una suerte de dinámica de seguir segregando cuerpos, ¿no? De seguir hablando de cuerpos que importan, en tanto, de manera en general, ha habido políticas para toda esta cuestión de la contingencia sanitaria, pero no de manera específica para la población del LGBT. Ahí me parece que creo que pues las ACEs o pues las asociaciones de sociedad civil son las que más le han echado ganas en pues en este aspecto. Al menos en Puebla yo ubico al grupo Transgénero Puebla y a la colectiva lesbofeminista El Taller AC. Son como las que más han estado yo ahí, que yo he seguido, dando apoyo psicológico, dando inclusive apoyo jurídico, haciendo gestión en el caso de las trabajadoras sexuales trans con el DIF para recibir algún tipo de apoyo. Y ya con eso paro para dejar el tiempo. No, gracias, Giovanni. Bueno, pues Iván, por favor. qué complejo, porque creo que también ahí hay como una curva de aprendizaje en lo personal y como organización. Me parece que es importante no totalizar la discusión entre bueno o malo, sino también rescatar estos esfuerzos desde lo local que se dan en los gobiernos, porque hay aliados, ¿no? Desde los municipios, desde las alcaldías, que si bien no existe un consenso de política general, eje rector, sí existen personas y aliados que van haciendo cuestiones. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Jalisco, la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco ha sido un ejemplo, ¿no? Empujando el que Alfaro decretara el reconocimiento de infancias trans, que inspira a la misma jefa de gobierno, ¿no? A seguir esa ruta. Entonces,
a mí me preocupa de repente cuando visualizo esta parte, porque lo que me hace reflexionar sobre este tema en específico y sobre todo una vez analizados los resultados de las diversas encuestas o diagnósticos que se han presentado, es que este reto se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? O sea, vemos que no somos prioridad para un gobierno federal en su política, literal, no estamos ahí en el plan, no estamos mencionados, ¿no? Sin embargo, sí hay otras cosas en las que nosotros podemos echar a andar y trabajar para empujar esas políticas. Y creo que un ejercicio importante de voluntad y de servicio tiene que ver con COPRED, ¿no? Y tiene que ver también con estas otras instancias muy en lo particular que quizá no vemos nosotros, pero que están ayudando a la gente, ¿no? Y creo que es importante mencionarlas. En ese sentido, por ejemplo, creo que el mismo ejercicio que se hizo desde COPRED para este instrumento, de manera muy, muy, muy específica para el del LGBT, creo que eso es algo que se tiene que hacer, ¿no? Donde sumas academia, donde sumas a sociedad civil, donde sumas a todas y todos para sentarse a decir, hay un problema, pero ¿dónde está la propuesta? ¿No? Porque me preocupa también cuando hablamos sobre no está haciendo el gobierno su responsabilidad y es que muchas veces el gobierno no sabe y quienes sabemos somos nosotros, la sociedad civil, la población y debemos empujar justo a esa articulación porque si dejamos la respuesta a esas personas van a ser políticas que más allá de beneficiar a la misma comunidad LGBTI, no puede meterlas en ciertas situaciones complejas. Entonces, creo que aquí el gran reto es social, ¿no? Es articulado para ver cómo poder incidir a que estas políticas se vayan haciendo un justo eje rector si no estamos en ese momento, ¿no? Y entonces por eso pongo sobre la mesa y valoro estos esfuerzos muy puntuales que sí creo que suman, porque si bien han existido muchos retos y es importante hablar de ellos, también me parece que como movimiento, como colectivo, venimos ya de una pandemia que si bien ha sido muy distinta en términos de lo que ha sido el VIH, el SIDA, no deja de existir un conocimiento de respuesta articulada sobre eso, ¿no? Luego a medir, luego a sacar informes y creo que este ejercicio es un ejemplo de política rectora de orientación, ¿no? Porque entonces ya sabe el gobierno que no tiene que cerrar los hoteles en la Ciudad de México si no tiene una respuesta o política paralela que atienda a las trabajadoras sexuales y a los jóvenes que están en movilidad forzada. Y eso se logra a partir de estos esfuerzos que estamos haciendo y a partir de estos diagnósticos visibilizarlo y problematizarlo me parece que puede ser justo ponerlo como una política rectora de acción, ¿no? Y es ahí donde, por favor, métanse a la página, si nos están viendo también servidores públicos de gobierno, métanse a la página de Impactos COVID LGBTI. Ahí básicamente van a encontrar una sección de recomendaciones que me permito compartir rápidamente la pantalla. Impacto COVID lgbt.mx y en estas recomendaciones vamos proponiendo desde los diagnósticos hasta toda una de las evaluaciones de programas actuales que se tiene que ir dando. Me parece que son preguntas que pueden ir guiando justo una respuesta de política y comentar que a un año en esta parte de monitoreo, en esta parte de evaluación, justo ahora lo que toca es transformar estos datos e impactar en las políticas, porque nuevamente sí creo que estos tipos de esfuerzos como los que ha hecho el doctor Juan Carlos, pues no dejan de ser una política que guía a las otras, ¿no? Entonces esa sería como mi participación para abonar a lo que ya, por supuesto, voy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero un poco para poner más sobre la mesa. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, pues ya hay algunos comentarios, entonces pasaremos con una última pregunta ya para ir cerrando y pasar pues justamente a los comentarios que nos han escrito. Solamente previo a esto, bueno, pues la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es del comité organizador y fundadora de esta Semana Cultural, nos recuerda que justamente ha sido
Instituto Nacional de Antropología e Historia, una de las primeras instituciones públicas que ha abierto este tipo de espacios de diálogo y que ha vinculado a autoridades de gobierno con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que ha sido pues un espacio que justamente estamos conmemorando pues 2 décadas ya de existencia, pues exactamente aplausos porque estamos hoy en día aquí pudiendo tener estos tipos de diálogos entre defensa de derechos humanos, entre instituciones de gobierno, y que bueno, pues ha generado afortunadamente pues, resultados que hoy en día han transformado algunas realidades. Y pasando a lo último, justamente creo que van aterrizando hacia el mismo camino, ¿no? O sea, definitivamente a nivel institucional, de repente, pues las respuestas no han sido tan rápido como se han esperado y los grupos LGBTIQ no han sido tan atendidos. Y entonces, pues la pregunta versaría en torno al camino que han tomado la propia sociedad civil organizada ante esta situación de la pandemia. Ya han explicado algunas cosas, pero también si ustedes consideran que lo que se había estado logrando en los últimos años se ha detenido o ha caído en un bache o está en un franco retroceso con respecto a lo que se venía trabajando. Y por último, bueno, como para cerrar, pues justamente hacia dónde iría una nueva agenda LGBT. Ahora que se está pues viendo y como ya han señalado, han salido a flote cosas que bajo pensamos que ya no estaban y de repente se han vuelto a tomar debates que parecían ya superados, pues hacia dónde se trazaría una nueva agenda post-pandemia. Entonces, pues para rápido y agilizar, me gustaría dejarle primero al doctor Juan Carlos en esta ocasión la palabra, por favor. Yo quería que me tocara después porque esa creo que es la pregunta más compleja de todas. Porque, bueno, en primera, creo que no me corresponde hablar tanto de qué debería de hacer la sociedad civil porque ahorita no estoy tan involucrado con sociedad civil. Puedo hablar más que esta pandemia nos ha permitido articularnos en la parte académica. De hecho, este estudio fue una colaboración con universidades de Brasil, de Suecia, de Suiza, perdón, de Portugal, Chile. Entonces estamos comparando cuáles fueron los efectos por país. En estudios preliminares, en resultados preliminares, lo que encontramos es que hay semejanzas. Lo curioso es que también en países desarrollados, entre comillas, se experimentaron graves problemáticas. Al parecer, la orientación sexual y la identidad de género y sus vivencias sí tienen implicaciones en el contexto de COVID. ¿Qué sigue? Al menos quisiera centrarme en la agenda académica, porque nuevamente creo que la sociedad civil tiene sus propias discusiones y no quisiera entrometerme en ello por ahora, porque ahora estoy en papel académico, no de activista. Creo que como académicos, académicas, la academia tiene la gran responsabilidad de producir información, de producir elementos, pero el gran reto es cómo bajamos estos elementos para que sean utilizados estos datos. Uno de los grandes debilidades o pecados de la academia es que se centra en producir, pero jamás regresa o jamás retorna estos resultados a las poblaciones. Entonces, ¿cómo traducimos? Y traducir en un sentido literalmente de cómo interpretamos estos datos para que puedan ser utilizados. Y ahí retomo el comentario de que tenemos que trabajar en colaboración. Probablemente nuestra principal actividad sea la generación de estos datos para que sean retomados por la sociedad civil, quienes tienen mayores elementos, experiencias y posibilidad de hacer incidencia política para que al final, en colaboración ahora con gobierno, se traduzca en una política pública para el mejoramiento de las poblaciones, el mejoramiento de la vida de las poblaciones LGBT. Entonces creo que el gran reto es cómo profundizamos en temas de todas las implicaciones que tienen las personas LGBT, cómo las traducimos, cómo las compartimos y cómo al final se traducen en política pública. Creo que ese es uno de los pendientes, que ni siquiera es un pendiente nuevo,
pero creo que es importante recordarlo, recordarnos a la academia, bajarnos del pedestal de solamente que solamente vale publicar en un journal arbitrado, sino también vale la pena hacer incluso hasta TikToks, Facebook, infografías, etcétera, para poder aterrizar esta información. Creo que hasta ahí terminaría mi participación. Gracias. Y espero que mis compañeros puedan profundizar más en ese tipo de cuál es la agenda que sigue. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Giovanni, por favor. Sí, claro. Creo que me parece muy evocador tanto lo que menciona el doctor Juan Carlos como Iván. Creo que lo que hay que hacer aquí en torno a una agenda, inclusive es hablar de una triangulación entre lo que hace la academia, entre lo que hacen algunas otras asociaciones de sociedad civil y lo que produce o propone el mismo Estado. Por experiencia personal, yo también he dado cuenta de que la manera en la que la academia llega a abordar todas estas problemáticas es desde una forma como de querer posicionarse de una forma como muy neutral u objetiva, ¿no? Siempre queriendo estar muy alejados del problema, no querer tener una posición al respecto. Creo que es importante dejar de lado un poquito esta, pues, forma de estar tratando cualquier tipo de problemática, porque inclusive el no tener una posición al respecto es una posición. Y creo que es una posición de, pues, ignorar qué está pasando. Y que, por una parte, la academia tiene ese trabajo, tiene ese compromiso político y ético de, pues, abrir las puertas, y aquí es donde viene la triangulación, de abrir las puertas como, por ejemplo, con sociedad civil. Y alguna de las agendas que yo podría apuntar es a seguir generando este tipo de informes, este tipo de estudios, a seguir generando más bien a seguir comprendiendo las vivencias. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos estos datos, es algo que podemos ir triangulando ahora con el Estado. Demostrar qué está pasando. Creo que me quedó muy marcado lo que decía Iván en torno a que pues, el Estado muchas veces no sabe, ¿no? No sabe qué está pasando. No sabe ni siquiera que existimos o cómo estamos viviendo, sobre todo en este caso específico, ¿no? Y aún más a aquellas personas que se encuentran en una posición de mayor marginalidad, de mayor vulnerabilidad. Entonces creo que no puedo apuntar a una política en específica, pero sí decir que algo que podemos hacer es esta triangulación. Muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, pues sí, efectivamente, el reto ahí está. Y Iván, por favor. Bueno, a ver, pues me emociona mucho esta pregunta. Lo voy a dividir en dos, ¿no? Retos como en términos de movimiento y como una discusión, especie de agenda o puntos que se pueden llevar. Como movimiento está difícil, sobre todo se están desapareciendo las organizaciones de la sociedad civil, se está pendiendo de un hilo en cuanto a sus operatividades, se han recortado los presupuestos a partir de las políticas de austeridad que se han visto envueltas, no así en diversos estados. Hay estados de la República que mantienen algunos programas, ¿no? Recordemos como la separación de poderes un poco ahí en tanto a los estados. Pero también es importante que como organizaciones podamos acceder a tecnología, ¿no? Cuando no hay recursos, ¿cómo podemos mantener los grupos de apoyo si el Zoom cuesta un montón al año y apenas si podemos mantenernos nosotros mismos? Hay muchos compañeros activistas que han decidido, o más bien han tenido que dejar el activismo por estar en cualquier tipo de espacio que les dé un mínimo de salario, cuando esas personas deberían de estar 100% enfocadas en lo que saben hacer, porque de esa manera avanzaría la política pública, porque nuevamente, como muy bien lo subraya Giovanni, ¿no? O sea, creo que es importante dejar de pensar que el gobierno tiene una respuesta hacia nuestras problemáticas,
hacia lo que vivimos todas, todos y todes, ¿no? Ahora bien, en el tema de la cuestión no binaria y todo, hay todo un tema que se tiene que ir generando, pero bueno, como movimiento la parte de la profesionalización ayuda a estar involucrándonos y vernos como realmente agentes de cambio o impulsores de política, porque eso somos. Tenemos que estar en las mesas de discusión y tenemos que involucrarnos mucho en esta parte, ¿no? Nuevamente creo que ahí la academia, justo en lugar de tener una visión extractivista, puede aportar mucho a las organizaciones, ¿no? A través de sus mentes, sus capacidades y precisamente para generar datos que ayuden a la incidencia, como bien lo apuntaba Geraldina, en temas de terapias de conversión y que Juan Carlos también ha hecho ya academia a partir de eso, y que hemos nosotros podido utilizar para la incidencia, ¿no? En términos de COVID vino a impactar en esta cuestión de poner a la salud mental como en el spotlight, ¿no? Eso es lo que nos trajo la pandemia y cómo es que queremos garantizar esta salud mental, ¿no? Eso es ya moviéndome a la parte de agenda, las terapias de conversión, justo estos datos o resultados de las encuestas nos han ayudado sí a nosotros a estar incidiendo, porque nuevamente existe la importancia de cuestionarnos sobre la salud mental y cómo sería nuestro país, y tiene que ser sin discriminación, ¿no? Un poco alejado a lo de COSIG, más apegados a derechos humanos y sin discriminación. A partir de ahí podemos estar legislando y caminando o generando políticas afirmativas o de justicia alternativa que nos puedan ayudar a combatir los ECOSIG. Por supuesto, el tema de matrimonio, o sea, es importante decir que durante estos últimos años se ha avanzado enormemente en el matrimonio, lo que en décadas había sucedido, ¿no? Entonces hay una suerte ahí de que podemos seguir empujando no solo el matrimonio, sino todos los derechos a los cuales puedes acceder, como la seguridad social, sobre todo en términos de pandemia. Por supuesto, la descriminalización de las personas con una enfermedad crónico-degenerativas o con una enfermedad como el tema de VIH, por ejemplo, abrir esa puerta es abrir a que todas las personas que tengan COVID puedan estar entonces en la cárcel, ¿no? Así de sencillo. Entonces tenemos que ir empujando ese tipo de discusiones cada vez. Y por supuesto, empujar por empresas que tengan trabajo e inclusión. Las empresas tienen que voltear a ver a las comunidades, no solo vernos como una cuestión de dinero rosa. En Argentina se han dado políticas a nivel federal, bueno, a nivel de todo el país, muy importantes, como es garantizar un tanto porcentaje de las empresas para que puedan emplear a personas trans, pero por supuesto a través de programas de profesionalización, porque entendamos que muchas veces las personas trans tienen que dejar sus estudios desde muy temprana edad y entonces se necesitan hacer acciones de nivelación para que puedan tener competitividad dentro de las mismas empresas. Y bueno, por mencionar algunos de los temas que se tienen que estar dando y que están también ya en los legislativos, ir empujando la parte del acceso a la identidad, al reconocimiento de las infancias y de las personas trans en general. Creo que son algunas de las agendas que se están dando y por ahí Juan Carlos ponía también de manera muy importante no dejar de mirar el panorama internacional. Es importante estar observando, por ejemplo, qué están haciendo el tema de cuestiones de reconocer a las personas no binarias, ¿no? O las políticas administrativas que se están tomando en los gobiernos. Es importante como no dejar de ver estas ejemplos de ejercicio, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Iván. Y bueno, pues la maestra Geraldina, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Pues también yo me voy a centrar más bien en el trabajo que hacemos desde el COPRED con las organizaciones. Creo que a partir de este mes viene un nuevo momento para la Ciudad de México, por así decirlo, porque, bueno, pues tenemos un nuevo Congreso, una nueva integración de la legislatura, la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y pues eso también traerá nuevas dinámicas de trabajo en términos de cambio legislativo, que como ya decían mis compañeros, pues queda pendiente la reforma al Código Civil para el tema de infancias trans.
si bien la jefa de gobierno publicó ya hace una semana un acuerdo, pero me parece que es muy importante que eso quede plasmado en el Código Civil para dar total certeza a las personas, sobre todo a las niñas, niñes, niños trans. Y una revisión a nuestro Código Civil. Yo creo que ese es un gran pendiente porque se han hecho como cajoncitos y no se ha reformado el código de familia en este entendimiento de que las familias son diversas y no son solamente heterosexuales, y creo que eso es algo que todavía tenemos pendiente. Y bueno, pues por supuesto la publicación de la ley LGBT, que pues traerá también la creación de una nueva unidad que si bien entiendo, porque hubo algunas modificaciones por observaciones de la jefa de gobierno, creará una nueva unidad dentro de la Secretaría de Gobierno. Entonces, pues también a mí me parece que esto es un momento muy importante para el tema en la Ciudad de México con esta nueva coyuntura, por así decirlo. Entonces, creo que eso nos tiene que poner enfrente el reto de diseñar nuevas vías para trabajar gobierno con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto siempre de la mano de la academia y del sector privado. Y menciono al sector privado porque justo hemos estado diciendo cómo el tema del trabajo es un tema fundamental. Las personas de la diversidad, pues muchas veces no acceden a trabajos, empleos formales, pues con la formalidad que conlleva y los derechos que esto conlleva, justamente por la orientación sexual o la identidad de género. Entonces, en ese sentido, involucrar a el ámbito privado, principalmente a las empresas, para la contratación de personas LGBT, pues me parece que es fundamental. Hay una organización que acaba de publicar un protocolo de inclusión de personas trans en el ámbito privado que a mí me parece que es fundamental y que es importantísimo, una guía que apoya a las empresas para atender las necesidades de las personas trans ya contratadas y que hacen su transición dentro de la empresa o que entran a trabajar a una empresa de este tipo. Algo que decía Iván hace un momento y que también me parece importantísimo copiar, las cosas buenas se vale copiarlas en términos legislativos o en términos de política pública. La cuota trans, por ejemplo, que me parece que es un ejemplo muy, muy importante de Argentina, que también podríamos empezar a discutir con el Congreso de la Ciudad de México o con la Administración Pública de la Ciudad de México, la inclusión de una cuota de personas trans en el gobierno de la Ciudad de México, me parece que sería una medida importante. Y bueno, evidentemente esto que de repente se le llama nueva normalidad, a mí no me gusta ese concepto de nueva normalidad porque evoca un poco a que antes era normal todo y pues no lo era. Había brechas de desigualdad muy grandes y tenemos que cerrarlas. Y en ese sentido, ese regreso a esta nueva cotidianidad pues nos exige replantear nuestras relaciones. O sea, muchas limitaciones en el acceso a derechos tienen que ver con las medidas que se han implementado, ¿no? Porque también es importante decir que hay muchos servicios que se han suspendido o que se han trasladado a vías remotas, pues no porque no haya una voluntad de darlos, sino porque las personas que dan los servicios pues también son personas de carne y hueso que también tienen sus propias problemáticas y que también son susceptibles de enfermarse y poder morir por la COVID. Entonces, creo que es importante que todo esto se replantee y que se haga con una perspectiva incluyente, porque de repente trasladamos las cosas a Zoom y no todo el mundo tiene Wi-Fi, no todo el mundo tiene acceso a internet o a una computadora o a cualquier dispositivo, no todo el mundo escucha, no todo el mundo ve, no todo el mundo entiende. Entonces creo que tenemos que tomar en consideración la diversidad de todas las personas y atender a los ajustes razonables necesarios para que todo el mundo pueda acceder a sus derechos en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, y esto nos exige, insisto, este replanteamiento del trabajo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil y ver de qué manera podemos pues generar enroques satisfactorios para el ejercicio de derechos, porque alguien lo decía y lo repito, no es buena ondita, son derechos que se tienen que garantizar y las autoridades no podemos decir que no podemos garantizar algo por X o por Y o por la pandemia. Se tienen que garantizar y tenemos que encontrar las medidas para que esto suceda. Que no estamos en una situación normal. Alguien decía que es la guerra que nos está tocando vivir, la guerra mundial que nos está tocando vivir, y me parece que no exagera, porque en realidad sí hay una condición y una situación en donde no podemos operar ni funcionar como lo veníamos haciendo hace 2 años. Entonces tenemos que empezar a replantear y a repensar de qué manera vamos a hacer esto. Y para cerrar, pues invitarles igual a revisar el informe de impactos diferenciados, es el de 2020,
estamos por publicar el de 2021, pero también, además del diagnóstico, tiene propuestas específicas que tienen que ver con impactos en salud, en trabajo, en vida digna, en general incluimos en vida digna el tema de vivienda, el tema de acceso a alimentación, el tema de no violencia, en acceso a la justicia y en acceso a la información. Y son propuestas que vienen no de COPRED, porque eso es algo importante que decir. Nosotras trabajamos de la mano con las organizaciones y con las poblaciones, porque nosotras no podemos agarrar y decir desde nuestro escritorio cuáles son las necesidades. Necesitamos hacerlo de manera conjunta y por eso el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil es fundamental y creo que no podría ser de otra manera. La naturaleza del COPRED es justamente esta, convertirnos en una bocina de los contextos de discriminación que están viviendo las personas allá afuera y que nosotras tenemos la obligación de traducir y de acercar a las autoridades encargadas de diseñar la política pública. Entonces, en ese sentido, pues esa es un poco la reflexión final y pues sí, creo que nos tenemos que replantear muchas cosas, porque sí pienso que eso que queremos llamar nueva normalidad es un reto muy grande para las personas en todos los aspectos de nuestras vidas. Y muchas gracias. No, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, paso a leer rápidamente algunos de los comentarios que nos han llegado y un par de preguntas que se han planteado en torno a los comentarios. Bueno, pues comentan que justamente que parece que el concubinato ha desaparecido de algunos discursos y que bueno, que también en la ley del IMSS está contemplada esta figura jurídico-civil, y también nos comentan que pues hace falta estrategias diferenciadas porque las poblaciones LGBTI no siempre salen beneficiadas. Otro comentario que llegó es que, bueno, pues que a veces el gobierno sí sabe de las problemáticas, pero solo se dan prioridad a otros intereses. Y es por eso que se vive lo que se ve. Las leyes necesitan ser más duras, más estrictas para que se dé ese respeto. Y bueno, pues les planteo para que nos contesten rápidamente en menos de un minuto, por favor. Dos preguntas que nos dicen: los avances socioculturales se han visto mermados por la crisis sanitaria por COVID-19, ya que de entrada, ¿por qué se tiene que salir del closet? ¿Y por qué hay que avisar de nuestra preferencia? Y por otro lado, también preguntan si el retroceso con la pandemia es evidente. ¿No se ha pensado algunas acciones para impulsar o reactivar lo ya logrado? Y bueno, pues rápidamente, por favor, Iván, si nos puedes dar en menos de un minuto la respuesta que tengas a estas preguntas. Pues bueno, yo creo que son preguntas bien complejas. Desde la organización estamos apostando justo por articular y sumar, ¿no? Yo creo que el ejercicio nuevamente que comenta Geraldina de estar trabajando de manera articulada, gobierno, academia, sociedad civil, pues eso es algo que en un primer momento ya tenemos. Hay varios instrumentos que nos permiten y nos dan cuenta de las acciones o por dónde podemos guiarnos, y creo que lo que toca es empujar estos resultados mucho más, que sean mucho más evidentes y sobre todo irlos transformando en acciones muy específicas, ¿no? Creo que esos son los siguientes pasos. Creo que aún así acabamos, y tal vez lo digo por todas y todos los que estamos aquí, acabamos los informes y eso, pero no dejamos siempre de estar observando las políticas, las pandemias, las nuevas variantes, y siempre se termina sumando algo que terminas volteando a ver y de repente pues ya queda en un histórico, en un archivo importante, pero que también el día al día se va moviendo. Entonces es un gran reto en el que creo que la respuesta nuevamente es una respuesta social, es una respuesta de cómo nos involucramos y es una respuesta de quienes nos están viendo. ¿Qué podemos estar haciendo también para sumar a el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Sobre todo en esta parte de, por ejemplo, cómo no retroceder frente a los crímenes de odio, cómo garantizar el acceso a esta justicia sin discriminación, cómo en términos educativos vamos a seguir manteniendo una respuesta o una promesa a una educación basada en la no discriminación, ¿no? Que estamos viendo que día a día va evolucionando, ¿no? Respecto a cómo las personas también quieren ser identificadas desde el aula. Entonces, ahí todas y todos nosotros creo que tenemos un papel fundamental en preguntarnos
¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas y tomar acción? ¿No? Eso es como una invitación. Agradecer públicamente, rápidamente a esta invitación. Gracias por la invitación y por permitirnos hablar sobre esto y reconocer públicamente la labor de COPRED, que es un referente nacional e internacional por la política que lleva en torno a la diversidad sexual. Gracias. Gracias, Iván. Maestra Geraldino, por favor. Bueno, pues yo creo que nos queda trabajar en medidas puntuales. Con esto quiero decir, se han implementado varias medidas, y es lo que decía hace un momento, se han implementado varias medidas para hacer frente a los impactos de la COVID, pero no especializadas. Y yo creo que ahí es donde una de las preguntas, pues justo, venía por ese lado, ¿no? Entonces, pues justo, seguir trabajando y pues tomar en consideración, insisto, que muchos esfuerzos se han redirigido al tema de salud. Entonces, creo que tenemos que encontrar este balance. Volviendo al que tenemos que replantear el trabajo, creo que tenemos que encontrar este balance en que, por supuesto, tiene que seguirse cuidando la salud, seguirse implementando medidas específicas para contrarrestar la pandemia, pero la vida ha seguido y hay muchos servicios que se han suspendido y que tenemos que retomar. Y esta pandemia ha impactado el ejercicio de otros derechos y tenemos que replantear esas políticas y tenemos que replantear esas medidas. Entonces, creo que la información que hemos trabajado el día de hoy, que hemos compartido el día de hoy, perdón, pues nos orilla a trabajar de una manera más enfocada y más diferencial. Y yo creo que algo con lo que me gustaría cerrar es que me parece muy importante es la diferenciación de medidas dentro de la misma población LGBT. Porque yo creo que muchas veces algo que sucede es que es LGBTIQ+, y ahí pues existen diversas realidades y diversos contextos de discriminación y de violencia que se tienen que atender de manera diferenciada y de manera puntual. Entonces, creo que eso es algo de lo primero que tendríamos que hacer, empezar a distinguir, digamos, del acrónimo y entender que son realidades muy, muy distintas para poder diseñar medidas que realmente den en el blanco. Y agradezco de igual forma la invitación y pues aquí seguimos. Gracias. Gracias, maestra Giovanni, por favor. Vale, intentaré ser sintético, menos de un minuto. Bueno, creo que empezando con esta idea del closet que preguntaban, si no mal entiendo, pues responde a un hecho histórico un poco, ya inclusive lo explicaba Foucault en esta idea de la confesión, que deviene primero de esta confesión en el aspecto religioso y que luego fue heredado por parte de las ciencias psiquiátricas, las ciencias médicas decimonónicas, de querer tener como bien vigilados a estos sujetos anómalos. Y yo estoy a favor de por qué seguir ahí, de tener que estar confesionándonos ante los demás, ¿no? Porque desde la vivencia de las personas heteros no es como que tengan que decir o confesarse como heteros. Esa experiencia no está ahí. ¿Por qué? Porque su experiencia no emerge como anormal dentro de pues, esta matriz heterosexual. Y respecto a las otras preguntas, pues yo creo que ya lo han ido desarrollando bastante bien. Lo único que podría apuntar es pues también adquirir un compromiso político, no nada más hacia nosotros, sino hacia una colectividad. Creo que mucho también de lo que ha pegado o ha sido como un factor de diferenciación y de desigualdad y de discriminación, no solamente ahorita, también antes de la pandemia, pues ha sido partir de esta razón neoliberal bien individualizante, de querer ir cada quien por su lado. Y a mi parecer, pues, el hecho de seguir adquiriendo este compromiso político, de seguir visibilizando las desigualdades, de seguir visibilizando la discriminación y la violencia, pues es un trabajo más que puede coadyuvar desde pues, nuestra propia, por decirlo así, militancia hacia la colectividad. Creo que es lo que podría apuntar porque lo demás pues ya lo expresaron bastante bien Geraldina, Iván, entonces yo creo que le paro para que deje el tiempo. Gracias, Giovanni. Y ahora, pues, doctor Juan Carlos, por favor. Me gustaría retomar un poco este comentario de por qué tendríamos que salir del closet. Yo sí pienso que para las personas que podamos y tengamos las condiciones de lo hagamos,
y retomaría una frase muy simple, pero con bastante trasfondo, que lo que no se nombra no existe. En términos de política pública, justo el razonamiento en el que están hechas la mayoría de las políticas públicas están pensadas en ese razonamiento de que todos somos iguales, y no es cierto. Tenemos particularidades, y en el punto de la salud, que es a lo que yo me dedico, los modos de enfermar son distintos dependiendo del grupo social al que pertenezcamos. Invisibilizar esto, hacer una política general con este argumento de yo no voy a discriminar y voy a atender a todos por igual, se está cometiendo un acto justo de discriminación. ¿Por qué? Porque no se van a atender particularidades muy específicas de cada grupo. En este caso, las personas LGBT, y hablo personas, no que uno sea LGBT en automático, sino hay personas lesbianas, hay personas gays, personas bisexuales, personas trans, tienen daños a la salud que implican dificultades muy específicas para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, una mujer cis no va a tener las mismas problemáticas que una mujer trans, por ejemplo. Y no entender eso, pues hace que sigamos teniendo políticas públicas generalizadas que no atienden problemáticas de mujeres trans. Los daños a la salud se muestran de forma desigual, tanto en las poblaciones LGBT como en la población cisgénero o heterosexual versus las personas bisexuales, personas homosexuales, gays, lesbianas, etc. Entonces, los daños a la salud se presentan de forma desigual. No podemos atender una problemática de forma igual porque hay diferenciaciones. Y creo que justo el nombre de este conversatorio fueron impactos diferenciados. Todas las personas estuvimos expuestas a la COVID, sí. Todas sufrimos y experimentamos la política del quédate en casa, sí. Pero las vivencias y las experiencias fueron muy distintas. Y eso fue el caso que analizamos para este tema, que fue las poblaciones LGBT, pero también las personas indígenas experimentaron sus particularidades, las mujeres cisgénero, por ejemplo, que tenían que quedarse en casa, la doble carga de trabajo, etcétera. Entonces, es muy importante, si bien es cierto, la recomendación no es salgan del closet masivamente, todos a declarar su orientación sexual e identidad de género, sí es importante dar visibilidad de lo que vivimos las personas LGBT. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a tener vivencias y experiencias distintas. Si no nos nombramos, si no somos visibles, si no se conocen nuestras problemáticas, no va a haber elementos o políticas públicas o programas para atender y resolver esas necesidades que solo las poblaciones LGBT enfrentan. Entonces, yo sé que para algunas personas es de doble filo, puede generar entornos de violencia, pueden enfrentar mayor discriminación. Por eso hablo de quienes podemos y tenemos esos elementos, sí creo que es necesario que lo hagamos. Y que trabajemos para que las personas que no tienen esos elementos y esa posibilidad, en determinado momento lo hagan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta aquí cerraría mi participación. No, gracias, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias a todas y a todos, a la doctora Geraldina, Iván, a Giovanni. Muchísimas gracias por su participación. Ha habido bastantes felicitaciones en los chats sobre pues, los comentarios que nos han compartido, sus experiencias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recordar que en el chat justamente se quedaron algunos de los informes de los que estuvieron platicando a lo largo de esta sesión. Entonces ahí están los links para que los puedan consultar y recordar que después de las 16 horas habrá muchas más actividades de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual que la maestra Lilia Hernández nos compartirá en unos momentos más. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a nombre de Yesenia y mía también, a Leonardo, a Iván, Giovanni, Juan Carlos, Geraldina por su participación en este evento. Gracias a quienes nos están acompañando en la transmisión simultánea que estamos teniendo por medio de YouTube.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.